mejoró sustancialmente la renta de los jubilados. Hay una publicación del periódico La Razón del domingo 29 de abril del 2001 que dice: temas legales prolongan el conflicto con los rentistas. Otra de las publicaciones del presidente Evo Morales, como hoy, 1997, se conoció que de la quiebra de varios bancos solo se pudo recuperar 90 millones de dólares. En total, el Estado perdió 1.000 millones de dólares. Los dueños de bancos provocaron el desfalco más grande de la historia nacional, dijo el presidente, mostrando también una publicación del periódico Presencia del martes 29 de abril de 1997. Bien, el presidente en @EvoEsPueblo tiene 366.150 seguidores. Bien, también se ha conocido, Ivonne, antes de entrar ya a los temas que tenemos en el programa, que esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la madrugada, ha muerto el ex dictador Luis García Meza Tejada, víctima de un ataque cardíaco. Ya tuvo varios ataques cardíacos el día pasado. Recordemos lo que sucedió en una época nefasta también en la historia de Bolivia con la dictadura, la desaparición y asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, el tema de las piedras preciosas de La Gaiba, por ejemplo, que también fue otro motivo de un proceso, lo que sucedió con la CIA y el Plan Cóndor, que se han conocido en los documentos desclasificados de la CIA, promovido precisamente por los Estados Unidos, que se instauró en Bolivia. Bueno, Marcelo Quiroga fue su víctima más emblemática, Iván, pero debemos hablar también de aproximadamente 500 asesinatos en su gestión, en su dictadura, 4.000 desapariciones aproximadamente, lo de explotación de las piedras semipreciosas de La Gaiba. Uno de los temas, tenemos que mencionar también el tema de los vidrios Ray-Ban de la piscina olímpica, ¿no es cierto? Y el narcotráfico, que tuvo su intensidad, una de las más fuertes allá en esa época. Bueno, falleció el exdictador, que estuvo 11, casi 12 años internado en Cosmil, ¿no? De los 23. Sí, ha sido la última noticia que ha generado indudablemente ya repercusiones, sobre todo en aquellos sectores que han sido víctimas de esa dictadura. Bien, vamos a darle la bienvenida al ministro de Economía, pero antes de darle la bienvenida al ministro, vamos a hablar precisamente de lo que ha significado el gabinete ampliado, lo que significa la economía, porque de ese tema vamos a hablar a continuación. Esta nota antes de nuestro invitado. Se acuerda que el incremento al salario mínimo nacional será del 3%. En cuanto al salario básico nacional, el incremento será del 5.5%. Las características del incremento serán definidas mediante decreto supremo. En función a las proyecciones de crecimiento económico, el Gobierno Nacional garantiza la cancelación del doble aguinaldo de la gestión 2018. Mesa de trabajo. Se organizará una comisión conjunta entre el Gobierno y Central Obrera Boliviana a objeto de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos asumidos en las mesas de diálogo. Se ha garantizado el doble aguinaldo del 5.5% que hemos avanzado en el tema del incremento salarial, más el doble aguinaldo, que significa aproximadamente casi un 14%. Estamos hablando de un 13.75% de incremento salarial en la gestión, ¿no? Entonces, para nosotros es un avance. Desde el año pasado, desde la reunión del gabinete ampliado, hemos exigido a ministros, viceministros, instituciones, acelerar el tema de inversión. Me acuerdo el año pasado, como estos días, el crecimiento estaba con 3%, ahora ya estamos con 4%. Usted sabe muy bien, las inversiones de estos días permiten crecer económicamente. Si Bolivia va a crece económicamente, es reconocer el esfuerzo de los trabajadores con un doble aguinaldo. Y quiero decir, después de evaluación económica, inversiones, vamos bien. Pero también este año no estamos como el año pasado en el precio del petróleo. El año pasado promedio como $50 el barril.
ahora están más de $60 el barril. Eso también permite a las alcaldías, gobernaciones, incrementar, acelerar su inversión correspondiente. Bien, de esta manera le vamos a dar la bienvenida al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, que está con nosotros. Cuando lo tenemos, ministro, sabemos que tenemos muchas preguntas que hacerle, la gente quiere saber muchas cosas. Semana crucial, semana importante, un diálogo con la Central Obrera Boliviana. Ellos pedían 15 y 10%, ministro. El diálogo ha permitido llegar a un acuerdo que ya se ha establecido y posteriormente ha sido ratificado en el gabinete. Bienvenido. Gracias, buen día y un saludo a toda la población. Bueno, en realidad ha sido una semana, bueno, 2 semanas en realidad que venimos trabajando con la Central Obrera Boliviana, donde ha primado, digamos, el diálogo, ha primado un poco la comprensión de nuestros trabajadores respecto también a la situación de nuestras empresas. Cuando ellos planteaban un 15% al salario mínimo y un 10% al salario básico, nosotros veíamos que el hacerles caso desde el punto de vista del Estado nos significaba realmente bastante dinero, pero también ponía en riesgo la continuidad de muchas empresas, principalmente las pequeñas y las medianas, pero más allá de eso también el tema del empleo, del empleo permanente, porque cuando se hacen subidas muy grandes, el empresario donde suele hacer el ajuste es en el tema laboral. Entonces ahí es donde despide personas y a veces las personas que más perjudicadas se ven son las personas que más tiempo han trabajado, porque muchos de estos, desde su salario, los colaterales, van siempre ligados al salario mínimo nacional. Entonces, cuando empezamos a subir el salario mínimo nacional, los costos laborales suben y el ajuste siempre lo hacen por el tema laboral. Entonces, buscando todas estas variables, hemos llegado a este acuerdo. Creo que es un acuerdo que permite a nuestras empresas seguir seguir funcionando de buena manera, teniendo ganancias, pero también precautelando el empleo, ¿no? Ministro, 5.5% al salario básico y 3% al mínimo nacional. Ese es el acuerdo que se ha quedado con la Central Obrera Boliviana. Indudablemente hay que ceder posiciones, porque primero está garantizar la estabilidad económica de Bolivia. Tomando en cuenta ese parámetro, ministro, el año pasado la inflación ha sido 2,4... 2,71. 2,71. Bueno, el incremento salarial es más del doble de la inflación del año pasado. ¿Qué parámetros se han abordado para llegar a este acuerdo con la Central Obrera Boliviana? Porque indudablemente uno puede pedir muchas cosas, pero llegado la realidad hay que ponerse sobre la mesa y sobre la necesidad de que el país siga creciendo. El presidente hace algunos minutos atrás decía, este año tenemos que volver a consolidar a Bolivia como la economía que más crezca un año más y primera en la región. O sea, para eso hay que equilibrar. Cuéntenos algunos detalles de esa negociación. Bueno, a ver, una de las premisas que siempre nosotros hemos tenido a lo largo de estos 12 años es que el incremento salarial sea un incremento real. ¿Qué significa incremento real? Que esté siempre por encima de la inflación. Porque si solamente es inflación, estamos hablando que estás manteniendo el poder adquisitivo, entonces no hay un incremento. Entonces ese es un tema que es bien importante. El segundo es que la base es la inflación, pero también el crecimiento del país. Este año el crecimiento ha estado en el 4.2%, por lo tanto esto implica que ha habido una mejora económica, una mejora en la dinámica económica de 4.2%. Entonces, en base a este parámetro y la inflación es que nosotros hemos establecido el 5.5%. Por otro lado, está el tema del salario mínimo, que es bien importante tener claro cuánto afecta, porque cuando uno habla del salario mínimo piensa que es lo mínimo que se le paga al trabajador, que es así, pero no piensa en los colaterales que esto conlleva, el salario mínimo. El bono de antigüedad se calcula en función del salario mínimo. El subsidio materno, el subsidio materno cuando las mujeres se embarazan, también está indexada al salario mínimo. Entonces, todos estos colaterales que tienen van subiendo el costo laboral. Y es por eso es que en su momento el salario mínimo había que nivelarlo. Lo hemos hecho en todos estos años. Hoy día el salario mínimo estaba en 2.000 antes de este incremento.
y tenía ya un buen nivel, pero había, por ejemplo, este colateral por ejemplo, el subsidio, que 2.000 ya era un monto bastante importante para precautelar, digamos, por la alimentación del bebé y de la madre en la edad de gestación, y en algún momento ya llegaba a ser bastante, o sea, había mucha leche que les dábamos a las madres, por eso es que en algún momento se amplió para que compren carne, compren pollo, que compren otro tipo de productos, y esto hacía que suba el salario. Por eso es que parte del acuerdo es también que podamos ya dejar de ligar el salario mínimo nacional con el subsidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos han sido, digamos, las variables que hemos tenido en esta negociación. Una cosa que es bien importante es que los trabajadores también están conscientes que si el país no crece, también ellos se ven perjudicados. O sea, aquí hay una suerte de responsabilidad también de ellos, porque cuando pedían 15, 10 y nosotros les decíamos es demasiado, ellos comprendían, o sea, entendían el tema. En algún momento incluso nosotros habíamos planteado que el salario mínimo se congele este año. También nosotros hemos comprendido que también tiene que ir indexado al costo de la inflación, y por eso es que también hemos aceptado incrementarlo en un 3%. Entonces, todos estos factores son los que han ido incidiendo en esta negociación, que desde ningún punto de vista ha sido política, sino ha sido un tema bien técnico. O sea, los trabajadores han entendido los números que les hemos mostrado, porque siempre esta negociación empieza con una presentación que nosotros hacemos de lo que implica el salario mínimo, de lo que implica el costo para el Estado, de lo que implica el costo para los privados, y en base a todo eso es que nosotros empezamos a negociar. Y bueno, en algún momento, porque la labor también del dirigente es decir, mis bases han pedido 10 y no me muevo del 10, pero lo bueno es que esta dirigencia tiene la apertura de entender cuáles son los costos laborales y precautelar también, como te decía, el empleo, ¿no? Ministro, bueno, hay que recordarle a la gente, y quiero recordarle que tienen un recuadro en pie de pantalla, y es el partido de fútbol del presidente Evo Morales con el equipo de Bulo Bulo. Hasta el momento está ganando el equipo presidencial. Ustedes pueden seguir también este partido a través de la 7.2, y nosotros lo mantendremos así en recuadro para que vayan viendo el partido que disputa el presidente Evo Morales. Ministro, ¿se caracteriza el Estado boliviano por equilibrar lo político con lo social? ¿De qué manera se está llevando el tema con los empresarios, por ejemplo? Hay empresarios, la Federación de La Paz, por ejemplo, dice que sí, está de acuerdo, que lo va a hacer, que va a cumplir con este pago. Hay otras federaciones de otros departamentos que dicen que se pone mucho en riesgo la estabilidad de las empresas, más que todo de aquellas medianas y pequeñas empresas. ¿Cómo llevamos adelante esto? Bueno, ahí hay muchas cosas que comentar. La primera es que yo estoy aquí en el ministerio casi 12 años, prácticamente, y que me acuerde todos los primeros de mayo cuando se hacía el incremento salarial o cuando se empezó a pagar el doble aguinaldo, siempre nos han amenazado o siempre han salido con que se van a cerrar las empresas, con que esto va a afectar al empleo y demás. Y vemos que en todos estos 12 años se han seguido creando empresas, que las utilidades de las empresas han seguido subiendo. Entonces, yo lo veo, aunque en algún momento la palabra no suene muy diplomática, que digamos como un chantaje que siempre nos hacen en estas épocas, para decirnos cuidado con lo que, hasta dónde van a elevar, porque se van a cerrar, van a haber quiebres. El segundo tema ahí es que nuestros empresarios grandes siempre se acuerdan de los chiquititos cuando hay este tipo de negociaciones, porque dicen, no, van a cerrar las chiquititas, van a cerrar las medianas, y después que pasa el 1 de mayo se olvidan de cómo vienen las pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí, como le digo, es un tema que ya creo lo estamos acostumbrados a esta reacción de los empresarios. Pero lo cierto es que la principal preocupación que hemos tenido nosotros cuando veíamos el tema salarial ha sido principalmente las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque esas sí son intensivas en mano de obra. A veces las más grandes tienen ya maquinaria, tienen tecnología, pero las pequeñas son las intensivas en mano de obra, y a ellas sí les afecta cualquier incremento en el salario, les afecta en su competitividad, en su manejo. Y ahí es donde nosotros hemos empezado a analizar, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Generalmente estas empresas lo que hacen es contratar gente con salario mínimo, por eso es que el salario mínimo, digamos, en un 15% era para nosotros demasiado. Eso sí iba a ocasionar el quiebre.
de nuestras empresas, y por eso es que la responsabilidad y el análisis que nosotros hemos hecho de estas pequeñas empresas es la que nos ha llevado a generar un incremento que desde todo punto de vista es racional. O sea, tenemos un 3% nomás en el salario mínimo, pero también un incremento del 5% que es un incremento real para los trabajadores, pero también que permite generarles a las pequeñas un movimiento para que puedan absorber este incremento salarial, ¿no? Ministro, el salario estaba congelado por varios años, el año 2005, 440 bolivianos, entre 400 y 440 bolivianos. 440 eran 3 años. 3 años congelado. En estos últimos días han surgido críticas, particularmente de la oposición, de empresarios ligados a la oposición, indicando de que esta es una medida política, sobre todo el anuncio del segundo aguinaldo o del doble aguinaldo, ministro. Diciendo que eso se lo quiere utilizar ya como un tema electoral. A ver, en las proyecciones económicas, ministro, 2 más 2 son 4. Y para poder llegar al segundo aguinaldo, lo dice claramente el decreto, la economía tiene que crecer 4.5%. ¿Nos puede dar algunos datos de cómo está la economía al momento para proyectar? Entiendo que yo es de junio a junio. Se toma en cuenta junio del 2017 a junio del 2018 para saber si va a haber segundo aguinaldo o no. ¿Qué dicen las cifras para despejar un poco esos criterios que se están manejando que son netamente económicos? Sí, bueno, lo primero es que dicen que es electoral, yo todavía no creo que haya elecciones este año, entonces es siempre una salida por parte de la oposición decir que todo lo que hacemos es político. En realidad lo que nosotros vemos es un punto de vista técnico, o sea, siempre nos hemos manejado en esa línea porque creemos que el crecimiento económico y la estabilidad económica que tenemos es una de nuestras principales virtudes como gobierno. Entonces, cuando hablamos del segundo aguinaldo, nosotros hacemos unas proyecciones. Yo leía en algunos periódicos algunos opinadores que critican que nosotros hayamos dado el dato o que habíamos proyectado. Entonces, ahí yo me pongo a pensar alguna vez qué tipo de economistas son los que opinan, porque todo en la economía es proyección, o sea, uno se basa las decisiones económicas en base a proyecciones, o sea, porque si nosotros basáramos en el pasado no siempre se repite en el futuro, entonces tenemos que ir proyectando en base a ciertas variables. Entonces, ¿qué tenemos así cierto? El año pasado, el primer semestre, hemos tenido un crecimiento de 3.8. Hemos terminado con un crecimiento de 4.2. Vale decir, para que nosotros ya hemos llegado a este 4.2, quiere decir que en nuestro segundo semestre hemos crecido aproximadamente 4.8. Entonces, ya tenemos un crecimiento del segundo semestre del año pasado en 4.8%. A eso hay que sumarle el primer semestre que se nos viene para medir el doble aguinaldo. Y aquí, ¿qué tenemos? Primero, tenemos que la inversión pública de este año ha sido mayor que la inversión pública en el mismo periodo que el año pasado. Prevemos que la inversión pública hasta junio va a seguir en esa magnitud. Tenemos también que la recaudación impositiva ha superado el 15% respecto al mismo trimestre del año pasado, y esto se basa en 2 elementos principales. Uno ha sido el tema de utilidades mineras, que nos da la certeza que la actividad minera está mejorando. Se basa en el IVA mercado interno, que eso mide todo lo que vendemos en el mercado interno, y eso quiere decir que la dinámica interna nuevamente está generando crecimiento en el país. Tenemos adicionalmente que el año pasado, enero, febrero y junio, hemos tenido bajas ventas de gas al Brasil. Brasil nos ha demandado menos de lo que nos demandaba normalmente. Como dato, aproximadamente son el promedio que nos demanda Brasil está entre 22 y 25 millones de pies cúbicos diarios, y el año pasado en estos meses nos habían demandado solamente 14.
hoy día hemos vuelto a ese nivel, por lo tanto ya tenemos un crecimiento en el tema de hidrocarburos. El año pasado quien nos ha frenado el crecimiento ha sido el sector hidrocarburos, que nos ha frenado hacia atrás. Entonces ya tenemos un crecimiento en el lado de hidrocarburos, y todas estas tres variables, más algunas variables que nosotros las utilizamos desde el punto de vista macroeconómico, nos dan la certeza de que a ese 4.9 que tenemos del segundo semestre, este año vamos a también tener este primer semestre encima del 4,5%. Por eso es que nosotros hablamos que la proyección que tenemos está encima de 4.5 el crecimiento junio-julio, ¿no? Ahora, ministro, todos estos datos que usted nos menciona hacen a un global, que es el crecimiento económico de nuestro país. Hace 2 días se llevó a cabo el gabinete ampliado. El presidente convocaba a todos, no solamente a su gabinete, sino a todos los bolivianos a seguir trabajando para continuar siendo la economía con más crecimiento en la región. Pese a que organismos internacionales nos ponen en este año como segundos, a Paraguay le hacen crecer al 5%. ¿Cierto? ¿Cómo nosotros proyectamos nuestro crecimiento económico en este año? ¿Cuáles serían los aspectos que nos hacen medir el crecimiento que podríamos tener para esta gestión? ¿Podremos mantenernos como mayor crecimiento de la región? Bueno, en realidad aquí hay 3 organismos internacionales que proyectan el crecimiento, y eso también hay que recalcarlo, porque contra esas críticas que dicen cómo proyecta el gobierno boliviano, alguien nos ha dicho Nostradamus, decía, ¿no? Entonces Nostradamus también deben ser los organismos internacionales que también hacen proyecciones. Creo que la lógica de nuestros opinadores se ha visto omnibulada por esa oposición que tienen. Pero de estos 3 organismos internacionales, la CEPAL y el Banco Mundial nos mantienen como primera economía con el mismo nivel que Paraguay. Pero el Fondo Monetario ha dicho que Paraguay va a crecer 4.5 y nosotros 4. O sea, este es un tema importante porque históricamente el Fondo se ha equivocado con nosotros. Sí. Y eso, los últimos años por lo menos. No, siempre, yo la verdad la otra vez veía los datos, creo que nunca nos han dado el crecimiento. Siempre nos dan más bajo. Siempre, sí, por eso alguna vez que el año pasado cuando me reunía con la gente del Fondo, y me decía estas son las proyecciones de 4 para Bolivia, yo le decía, para mí es una buena noticia porque ustedes siempre se equivocan, quiere decir que voy a crecer más que el 4, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es importante porque ellos siempre un poco subestiman la economía boliviana. ¿Qué es lo importante de la reunión de gabinete ampliado? Que básicamente uno de los pilares que tenemos nosotros de crecimiento es la demanda interna, y la demanda interna se dinamiza gracias a la inversión pública. Entonces, en la medida que nosotros mejoremos nuestra inversión pública, obviamente el país va a tener mayor dinamismo, porque eso inyecta recursos a la economía, genera que la gente tenga más plata y genera que nuestros empresarios también generen mayor empleo. Y todo eso va generando mayor crecimiento. Por eso es que el presidente decía, bueno, veremos cuáles son los problemas que tenemos hoy día de ejecución. Porque si queremos crecer y queremos seguir siendo los primeros, en lo que no podemos fallar es en lo que está en nuestras manos, que es el tema de inversión pública. Entonces, a veces hay temas burocráticos, hay temas de normativa, hay ese tipo de cosas que van generándole un poco que la inversión sea más lenta de lo que podría ser. Y esa es un poco la intención de este gabinete ampliado, porque queremos que la dinámica de la inversión pública siga siendo importante, y a eso que hemos superado el año pasado en el tema de inversión pública sea todavía mayor. Con eso nos va a permitir no solamente superar el 4.5, sino llegar al 4.7, que es lo que nosotros hemos planeado de crecimiento para este año. Como decía, es bien importante eso, y a eso se suma que el precio del petróleo este año está en $65 el barril, más o menos en promedio, ha llegado algunas veces ya cerca a 70 incluso. Entonces eso lo que va a generar es mayor ingresos y mayor dinero en lugares, en las entidades subnacionales principalmente. Las gobernaciones, los municipios van a tener mayor plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas entidades subnacionales? Que a veces hay trabas burocráticas o desconocimiento, principalmente de los municipios pequeños. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para que ellos puedan invertir o puedan hacer, digamos, sus inversiones de manera más dinámica. O sea,
a veces estos municipios chiquitos no tienen equipos que hagan la licitación, o a veces tienen desconocimiento, a veces se paran por temas jurídicos, y la idea, digamos, de este gabinete ampliado también era generar una suerte de seguimiento, un equipo de seguimiento desde el punto de vista del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Economía, que podamos ir resolviéndoles los problemas a nuestras entidades subnacionales para que ellos también puedan invertir y obviamente generar esta dinámica económica, ¿no? Yo vi algunos datos, ministro, que siempre es importante recordarlos a la ciudadanía. La inversión pública hasta el año 2005 en promedio 700 millones de dólares. La inversión pública de los últimos años en Bolivia, promedio 7.000 millones de dólares, ministro, más o menos. Producto Interno Bruto de Bolivia hacia el 2005, 9.000 millones de dólares. Producto Interno Bruto 2017, último dato, el último creo este mismo año, 37.000 millones de dólares. A ver, esa potencia que tiene la economía boliviana muestra que el Estado es el primer inversor, ministro, ¿no? Le pregunto esto y pongo estos datos sobre la mesa porque los empresarios privados se declaran en emergencia, ¿no? Tema que lo tocaba hace un momento mi compañera. Pero ¿cuánto han crecido los empresarios en los últimos años, siendo que no son los que invierten más, ministro? El Estado es el que más invierte a nivel nacional y en diferentes segmentos, obras, carreteras, colegios, en fin, todas las infraestructuras que estamos viendo. ¿Cómo se puede hacer ese análisis, ¿no? Yo entiendo que el último dato del crecimiento, sobre todo del sector privado, era de más de 400% de ganancias que habían tenido en los últimos años. ¿Nos puede corroborar este dato, ministros? Y sobre todo lo que significa inversión del Estado e inversión privada, que tiene que ser la que acompañe, indudablemente. Sí, para nosotros siempre el tema de la inversión privada es importante. O sea, lo que hay que tener claro aquí es la economía vive del sector privado y del sector público. ¿Cuál ha sido digamos, nuestro cambio, nuestro modelo? Es generar un Estado que ya no era como el Estado anterior, el Estado neoliberal, que solamente se sentaba y miraba. Ellos decían el Estado tiene que ser un Estado regulador, decían, ¿no? Por eso es que se crearon no sé cuántas superintendencias y demás. Entonces el Estado decía, a ver, el privado allá, y yo solamente regulo que las cosas estén bien. Entonces nosotros cambiamos eso y vemos a un Estado que es el principal actor de la economía, primero por inversión, pero también tenemos un Estado empresario, porque nosotros tenemos nuestras empresas públicas con las que también competimos con el sector privado. Entonces el sector público en este momento es el más importante, pero tampoco hay que dejar de lado al sector privado, porque ellos también generan empleo y generan también inversión. Lo que es cierto es que de estos 7.000 millones que tú dices, por ejemplo, que vamos a invertir este año, y generalmente los privados, su inversión está entre 1.000, 1.500 hasta 2.000 millones de dólares. Esa ha sido una polémica incluso con el ex ministro Arce, cuando se juntaba con los empresarios privados y les decía, a ver, demuéstrenme, porque ellos siempre decían, nosotros invertimos 1.000 millones, 2.000 millones, y decía, demuéstrenme dónde está la inversión que hacen ellos. Pero va más allá, digamos, de estos datos. Lo importante es que tenemos un sector público que está dentro de la economía y que regula la economía, porque nosotros somos los que invertimos más, y en eso tiene que ser acompañado con el sector privado. El sector privado ha sido beneficiado, yo creo que, y creo que ningún empresario de los que hoy día sale a criticar y demás, puede negar que estos 12 últimos años han sido los mejores años para el empresariado nacional en general. O sea, ellos nunca han tenido las condiciones o las ganancias o las condiciones para generar utilidades como las han tenido estos últimos 12 años. Entonces, eso es lo importante de ver esto. O sea, cuando ellos se declaran en emergencia, en algún momento decían, estamos pensando romper relaciones con el gobierno. O sea, yo creo que ese es declaraciones que se dan al calor del momento, pero que ellos saben que ellos sin el Estado es complicado, como también para nosotros sin ellos es complicado. Aquí es una relación como los que estamos casados con la suegra es necesaria tenerla ahí, y la suegra con nosotros. Al final, por ahí hay roces, pero somos necesarios, digamos, uno al otro. Y ese es el tema que deberíamos
verlo con los privados. O sea, ellos tienen la necesidad del Estado como nosotros de ellos, y creo que esa es la lógica de esto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya pase, digamos, este momento, creo que tenemos que volver a sentarnos, retomar las mesas de trabajo que hemos estado haciendo, porque el espíritu nuestro es que crezca el país y crezca también el privado, porque ellos también generan empleo, ¿no? Ministro, luego del gabinete ampliado se marcaron algunos desafíos. El presidente mencionaba el tema de las exportaciones, de la industrialización, de las recaudaciones, la inversión pública como un desafío, pero ¿qué papel juegan estos aspectos dentro de la dinamicidad de la economía? Bueno, en realidad el punto importante desde nuestro modelo es el tema de inversión. ¿Qué hace la inversión? Te genera una dinámica y además un retorno, porque cuando uno hace inversión, la palabra es bien clarita, es inversión. ¿Qué significa inversión? Que uno pone plata en cierta casa, pero también busca un retorno. Y ese retorno va justamente en esta dinamicidad de la economía. Por ejemplo, cuando uno hace un camino, tal vez no es que uno va a cobrar por el peaje, sino que todo lo que genere ese camino en producción, en las poblaciones y demás, te genera impuestos, te genera réditos que después el Estado va recuperando de lo que ha invertido en estos caminos. Entonces, el punto principal es la inversión. El motor de nuestro modelo es el mercado interno. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos años de crisis económica, de crisis financiera internacional, y nosotros nos hemos mantenido creciendo gracias a esta dinamicidad del mercado interno. Hoy por hoy, el mundo ya está, digamos, volviendo a la parte ascendente de estas curvas cíclicas que tiene la economía, y es ahí donde nosotros tenemos que también colgarnos, seguir creciendo internamente, y si nos colgamos del tema externo, entonces vamos a tener un crecimiento mayor al que hemos tenido estos años. Y ahí es donde surge este tema de exportaciones, donde nosotros hemos empezado a invertir, por ejemplo, en tema de energía, en el tema que se llama de urea, en el tema de litio. Vamos a tener el tema del propio gas, el GNL, que vamos a poder exportarlo ya de manera comprimida, y todo esto nos va a generar un plus o una suma al crecimiento desde el punto del mercado interno, ¿no? Aprovecho esa última parte que usted tocaba, ministro. Ayer hubo un encuentro con el presidente del Perú, y uno de los aspectos más importantes que se ha tocado, entre otros, por supuesto, que después los desgranaremos con el canciller, es la exportación de GNL, gas natural licuado. Yo recuerdo ese proyecto que tenía Gonzalo Sánchez de Lozada, a propósito, permítame este recordatorio para los oyentes y nuestros amigos, de sacar el GLN por puerto chileno, ¿no? Pero a precios muy bajitos, creo que estaba unos 50, $2 el millar. Lo iban a meter en metaneros y lo iban a llevar hasta las costas de México para que las lleven hasta los Estados Unidos y el gas se vaya al exterior. A ver, ese concepto de lo que se ha hablado el día de ayer, usted estuvo en la reunión con el presidente del Perú, Martín Vizcarra. ¿Cómo se ha definido este tema, ministro? Sobre todo para que nuestro gas ahora llegue a través de comprimido, pero a otras latitudes del mundo. ¿Qué se está pensando? Bueno, ahí hay dos temas interesantes respecto al encuentro de ayer. Una de las cosas que los peruanos, porque ayer estábamos 7 ministros peruanos y 7 ministros bolivianos, y una de las cosas que les ha sorprendido y que nos pedían los peruanos es que estas poblaciones fronterizas, Puno, que están en la frontera con Bolivia, son poblaciones que no tienen gas. Entonces ellos nos decían, lo que nosotros estamos buscando es que el gas boliviano llegue a estas poblaciones. ¿Cómo llega esto? En garrafas. El gas, digamos, nuestra garrafa cuesta 25 bolivianos y creo que en el Perú está en 70, 80 bolivianos. Entonces nos decía, veremos la manera de que el gas boliviano llegue a estas poblaciones con precios que desincentiven ese contrabando. Entonces, para que nosotros tengamos un mejor precio de nuestro gas y ellos también tengan la posibilidad de gas más barato del que se produce en el Perú. Pero cuando nosotros les contábamos que, por ejemplo, en Coroico, en ciertas poblaciones alejadas, hay gas domiciliario, y los mismos peruanos ven que en el desaguadero, el lado boliviano, hay gas domiciliario, o sea, las poblaciones no les piden
gas más barato en garrafas, les dicen a sus poblaciones, queremos gas domiciliario como hay en Bolivia. Entonces nosotros les decíamos, este es un tema bien importante, vos agarras, haces el gas natural licuado, el GNL, lo llevas ahí, tienes una planta que descomprime este gas y lo reparte por gas domiciliario. Entonces nosotros hemos invertido en estas plantas y les hemos dado gas domiciliario, que eso es mucho mejor que les estemos vendiendo nosotros garrafas. Entonces ahí ellos decían sí, y esa es una de las digamos, de las exigencias de las poblaciones, porque dicen los bolivianos tienen y nosotros no. Entonces, por favor, veamos cómo lo hacemos. Y ese es un tema que ellos mismos se sorprendían porque, digamos, nosotros les decíamos, antes de haber llevado el gas domiciliario, una persona vivía con 2 garrafas, usaba 2 garrafas al mes y eso le costaba 50 bolivianos. Hoy día esa misma, con lo mismo que hace, están pagando 10 bolivianos, 12 bolivianos. Entonces, como que ahí había un tema que se ha quedado en que van a trabajar nuestros ministros de hidrocarburos para que nosotros podamos venderle también al Perú y podamos llevarles en GNL para que ellos puedan distribuir. Y el otro punto es que por hilo también se va a poder sacar nuestro gas para que nuestro gas pueda ir y no tengamos que depender de los puertos chilenos. Entonces ahí el gobierno peruano se ha comprometido a mejorar, digamos, su infraestructura en hilo para que nuestras exportaciones de GNL puedan salir por el puerto de Hilo, que es bien importante porque nos va a permitir no solamente depender de los mercados de Brasil y Argentina, sino poder llevar a otras latitudes del mundo, ¿no? Ahora, ministro, todos estos aspectos que usted nos menciona, más la estabilidad que Bolivia ha mostrado en los últimos años, ¿cómo hace que Bolivia se vea ante el mundo? Siempre lo reiteramos y siempre debemos recordar que con el tema de la nacionalización nos decían que seguridad jurídica en el país no había para invertir. Eso se da la vuelta en estos últimos años, por eso es que tenemos crecimientos económicos importantes, también gracias a las inversiones que tenemos. ¿Cómo vamos ante el mundo? La visión que tiene el mundo de Bolivia y de su economía. Este es un ejemplo claro, lo que Perú piensa de el gas, por ejemplo, boliviano y cómo se lo distribuye a la población, es un ejemplo claro de cómo nos ven en el mundo. Sí, mira, los que tenemos la oportunidad de salir al exterior en misiones oficiales como, digamos, los funcionarios gubernamentales o la gente que va de vacaciones, nos damos cuenta que la gente reconoce el trabajo que hacemos, o sea, ven a Bolivia como un ejemplo de lo que se tiene que hacer. En el Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, donde yo asisto regularmente 2 veces al año, ellos tienen mucho respeto a lo que nosotros hacemos, aun cuando nosotros hacemos las cosas que ellos no quieren que se haga, digamos, ¿no? Pero ellos reconocen que dentro de estas políticas que hemos aplicado, que no condicen con lo que ellos hacen, tienen mucho respeto porque el país sigue creciendo, somos un país de los más transparentes con las finanzas y con los números totalmente ordenados. Ellos siempre que hablan de Bolivia en los organismos internacionales recalcan este hecho, primero de los números o de la contabilidad fiscal que tenemos, que es muy transparente y además muy ordenada, y eso le da al Fondo Monetario la certeza de hablar con mucha propiedad de lo que nos está pasando. Siempre vamos a tener divergencias, porque tenemos divergencias ideológicas con el fondo, pero lo importante es el respeto que tienen. Los otros países en Sudamérica nos ponen como referente. Alguna vez, cuando el gobierno estaba todavía Cristina en la presidencia de la Argentina, los gauchos venían y decían, pucha, díganos cuál es la fórmula, cómo tenemos que hacer para que ustedes, para estar como ustedes. Al final ustedes son nuestros referentes y son nuestra envidia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos mantenido crecimiento, hemos mantenido tasas de inflación baja, pero por sobre todo de eso hemos tenido un crecimiento, desarrollo en la parte social impresionante. O sea, más allá de los números, del crecimiento, que esos son números macroeconómicos, lo más importante que se releva del país afuera es esa disminución de la extrema pobreza, la disminución de la pobreza, es esos indicadores sociales que Bolivia ha logrado, además de crecimiento económico, y eso es lo que la gente, creo, valora de toda esta gestión del presidente Evo, ¿no?
Ministro, el próximo martes es el Día de los Trabajadores en el país. Cuando hablamos de trabajadores, no solamente estábamos hablando de los asalariados, sino de toda la gente que conforma el aparato productivo y de trabajo en el país. A 12 años, ¿cuál es la proyección de Bolivia para los próximos años? Ya conocemos cómo estamos acá, se está proyectando ser nuevamente la economía que más crezca este año, lo dirán las inversiones, lo dirá la celeridad que se le dé a las inversiones, que es lo que usted resaltaba que pidió el presidente, sobre todo en la magnitud de lo que representa hoy por hoy el Estado. Pero ¿cuál es la proyección económica, ministro? ¿A dónde queremos llegar en los próximos años? ¿A estos niveles de crecimiento, bajar los niveles de pobreza? Pero ¿cuáles son, digamos, los aspectos estratégicos para mantener este crecimiento, pero llegar más allá? Bueno, en realidad, si vemos desde el punto numérico, el presidente siempre lo recalca, nuestro objetivo es que en el 2025 tengamos un PIB de 50.000 millones. Ahora, este es un número que es como objetivo, pero que puede ser alcanzado muy rápidamente porque nuestro PIB está todavía muy rezagado respecto a la referencia en las que nos medimos. Nosotros todavía nos estamos midiendo con precios del año 90. Entonces, tenemos que hacer una readecuación del PIB que nos va a generar ya estos números muy rápidamente, pero digamos ese es digamos el norte donde nos estaríamos manejando, y queremos un tema del crecimiento, de mantener un crecimiento sostenido, porque ese es un tema que también es bien importante, porque ahorita nos estamos comparando con Paraguay, por ejemplo. Pero si nosotros miramos la historia de estos 12 últimos años, Paraguay ha tenido momentos de mucho crecimiento, pero también ha tenido crecimientos bajos. Entonces, es medio como intermitente sus crecimientos, crecen, bajan, ¿no? En cambio, nosotros debemos ser el único país en la región que hemos tenido un crecimiento sostenido, no hemos tenido altas, bajas, aun cuando hemos tenido una crisis internacional muy importante. Entonces, esa lógica de crecimiento es la que nosotros queremos mantener desde el punto de vista económico, ¿no? Esa es nuestra lógica. Tenemos obviamente indicadores económicos que es a los que queremos llegar desde el punto de déficit, incluso desde el punto de deuda. Pero aquí lo más importante no va ligado solamente al tema económico, sino va al tema de generar mejores condiciones sociales, digamos, para la gente. Y eso va por el tema de redistribución, de bajar la extrema pobreza, de bajar la pobreza. Quisiéramos llegar el 2025 casi con 0 en extrema pobreza. Y esa es la lógica en la que nosotros nos movemos. Digamos que el tema económico es un brazo más que ayuda, digamos, a este objetivo social que nosotros tenemos, ¿no? La continuidad es fundamental en un diseño económico como el boliviano. Ministro, ¿cuán importante es la continuidad de una política económica? Yo creo que gran parte del éxito que hoy tenemos nosotros es la continuidad de nuestro modelo, ¿no? Porque tenemos casi 12 años de continuidad de una misma línea, y esa es la base, yo creo, de todo esto. Nosotros podemos ver países donde ha habido cambios de modelos y que estos cambios de modelos han perjudicado al crecimiento económico, pero sobre todo a estos logros sociales que han podido alcanzar ciertos países. O sea, vemos que cuando cambias de modelo e imprimes otro modelo, digamos, quienes más se ven afectados son la gente que está en la base digamos, de la pirámide social. Entonces, a veces los más pobres son los que empiezan a tener más problemas desde el punto de vista de los ajustes sociales, ¿no? Ministro, ya para finalizar, dos aspectos importantes, dos temas importantes. Primero, todo lo que nosotros hablamos nos lleva a tener también una dinamicidad al interior de nuestra economía. ¿Cómo se van proyectando con respecto a la gestión pasada? Por ejemplo, la bolivianización, la cartera de créditos, la mora, eso para que la gente vaya sabiendo, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo, tengo accesos, más esta dinamicidad que nos provoca. Eso por un lado, ministro. Y segundo, si Bolivia, con este tipo de economía, con este tipo de modelo económico, social, comunitario, productivo, garantiza el crecimiento económico, esto nos hace tener una visión a nivel internacional bastante fuerte.
tenemos entendido que se va a llevar a cabo un seminario en los próximos días, internacional además, en el que Bolivia estará recibiendo a muchas personalidades del mundo económico. Vamos por lo primero, el tema de esos datos económicos que le interesa a la población. Bueno, a ver, el tema de la ley de servicios financieros, ese es un tema muy importante que creo que también hay que tocarlo dentro de esta lógica de país o esta lógica de modelo que hemos implementado. Teníamos un modelo bancario de sistema financiero donde este modelo no respondía necesariamente a las políticas gubernamentales. Gran parte de, bueno, no gran parte, una parte, digamos, de la estabilidad que nosotros hemos logrado tener viene también acarreada de una promulgación de una nueva ley de servicios financieros. ¿Por qué? Porque esta ley de servicios financieros lo que ha hecho es enfocar, digamos, los objetivos del sistema financiero a los objetivos gubernamentales. ¿Cuáles eran esos? Principalmente es promover nuestro sector productivo y generarle mejores condiciones de acceso a la vivienda por parte de la gente. Entonces esto ha hecho que internamente hayamos podido solventar nuestro mercado interno, hemos podido seguir produciendo y eso ha sido a través de esta reorientación de la banca hacia el sector productivo. Hemos tenido un crecimiento que siempre ha estado por encima de 3 veces el PIB, o sea, nuestro crédito ha crecido 18%, 20%, el año pasado hemos crecido 14% en el crédito y también con una mora que ha estado bastante baja, debajo del 2%, somos la mora más baja de la región. ¿Y eso por qué? Porque la gente está pagando, porque estamos generando esta dinámica y la gente está teniendo plata, pero además de eso, nuestro ahorro, el ahorro de la gente el año pasado ha crecido del 10%. Entonces uno ahorra cuando tiene plata en el bolsillo, entonces la gente todavía está poniendo su platita, está generando. Y eso es lo importante de toda esta lógica del modelo, porque uno empieza a hablar del modelo y empieza a agarrar tal vez a veces algunas cositas y empieza a hablar, pero en realidad es una integración de políticas que nos hacen el modelo total. Y la banca no ha sido, digamos, aislada del modelo. Hoy día está favoreciendo, digamos, a aquellas personas que más lo necesitan. Un dato que es bien importante decirlo, por ejemplo, el microcrédito productivo es más importante que el crédito empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros microproductores que antes no tenían acceso a la banca para crecer, hoy día son los que más atendidos están por el sistema financiero. Y eso es bien importante porque realmente tenemos muy buenos números y que creemos que nuestros microproductores, nuestros pequeños empresarios han tenido un acceso a la banca que les ha permitido crecer. Hoy día incluso hasta el crédito promedio ha subido porque ya nuestros microproductores ya no necesitan $100 para capital de operaciones, ya necesitan 500, que necesitan 1000. Entonces hasta nuestros propios microempresarios hoy día están creciendo y se están volviendo más grandes, ¿no? Ese es el primer tema. El segundo tema era este tema del seminario internacional y que va casado un poco de lo que me preguntaban hace un momento respecto a la continuidad del tema. Nosotros estamos haciendo un seminario internacional donde estamos trayendo principalmente, además de las ponencias nacionales, donde va a estar la ministra de Planificación, va a estar nuestra ex ministra de Producción, va a estar nuestro gobernador de Oruro, que ha estado metido en el tema productivo, porque lo que nosotros queremos mostrar es, primero desde el punto de vista nacional, cómo nuestras políticas han mejorado las condiciones de nuestros productores. Pero por otro lado, estamos trayendo al exministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof, porque él nos va a dar esta visión de cómo ha cambiado la Argentina después del modelo, porque claro, nosotros no estamos viendo que después de un modelo económico que estaba con Cristina Kirchner, viene un modelo neoliberal. ¿Qué es lo que hace ese modelo? Empieza a subir tarifas y empieza a generarle peores condiciones de vida a la gente que más necesita en Argentina. Entonces, la idea de invitarlo a Axel es justamente que venga y nos cuente cómo ha cambiado la situación de la Argentina con este cambio de gobierno. Estamos trayendo a un exministro de Economía del Uruguay también, que hoy día es consultor de Fomplata, que nos va a ver cómo viene la economía de la región, pero también estamos invitando a la CEPAL para que mostremos que también hay un equilibrio en este seminario, para que no digan, solamente están trayendo a los de su línea, digamos, ¿no? Entonces es un seminario bastante interesante el que estamos
mostrando, porque queremos mostrar la economía o cómo se ve la economía boliviana desde afuera, pero también queremos mostrar cómo han sido los cambios de gobierno dentro de estos logros sociales que se han logrado en estos 12 años que digamos, los gobiernos de izquierda han estado en la región, ¿no? Bien, ministro, queremos agradecerle el habernos traído estos datos que son importantísimos, ¿no? Porque una economía tiene que ver muchísimo con la estabilidad, pero una estabilidad, ministro, puede haber una estabilidad para los sectores que más plata tengan. La diferencia es cuando la estabilidad le está llegando a la gente, que eso es lo que reclama, ¿no? El ciudadano, que haya menos pobreza, que haya mayor circulación. Bueno, uno sale a los mercados, están totalmente abarrotados, o sale un fin de semana, como ahora, a un restaurante, están siempre llenos, hay un gran movimiento económico que se da en el país, y eso se traduce también en los efectos que se dan a todos los niveles de la economía. Ministro, muchas gracias, su despedida. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a la gente, porque en estos temas económicos, a veces nuestros propios medios de prensa siempre muestran a estos opinadores que lo que quieren decirnos es hay crisis o hay desaceleración, ¿no? Yo lo asemejo mucho al cuento de Viene el Lobo, porque siempre, todos los años nos dicen viene el lobo, viene el lobo, y el lobo nunca llega. Entonces, lo importante es que la gente vaya conociendo cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestros números, y que todos estos números o todas estas proyecciones no son cocinadas como alguien quiere hacerla creer. Es siempre los organismos internacionales, nunca nosotros hemos querido, digamos, romper con el fondo y decirles no vengan porque no creemos en ustedes. Decimos que vengan, que vean nuestros números y que los critiquen y que nos digan están bien o están mal. Entonces ellos generalmente están valorando la transparencia de nuestros números, y eso hace que la gente crea en nosotros. Por eso es que es importante estos espacios de información, para que la gente también esté tranquila de lo que puede pasar en nuestra economía, ¿no? A usted las gracias, ministro. Nos vamos a una pausa, Iván. Pausa, enseguida volvemos. Y para mi amada Bolivia, ahí se va la primera.